Bueno, muy bien, vamos a empezar con esta segunda parte. Voy a compartir la presentación desde el lugar donde había quedado y continuamos con los temas. Cualquier pregunta, por supuesto, siempre les digo, tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Me interrumpen, no hay ningún inconveniente. Voy a volver a compartir. ¿Me deja? Aguárdenme. Ahí está, acá, habíamos quedado en pasivos contingentes. Hasta ahora vimos pasivos ciertos, con todo lo que hemos definido, vamos con contingentes. Bueno, si vamos a la definición que dice la norma, dice que es una situación existente a la fecha de cierre o fecha de ejercicio, cuya definición implica incertidumbre respecto a los posibles resultados positivos o resultados negativos que pueda tener sobre el ente, sobre la base de ocurrencia o inexistencia de hechos futuros. Si uno busca previsiones de otros pasivos contingentes, modificadas RT54, modificado por la 59, que a partir de ahora le voy a decir 54, ustedes ya tienen que entender que con todas sus modificaciones, lo van a definir como incertidumbre sobre son deudas caracterizadas por la incertidumbre de su cuantía y vencimiento y que dependen de hechos futuros que no están totalmente controlados bajo las posibilidades de la empresa. Y hay que satisfacer los requisitos de la resolución técnica para poder ser reconocidos. Y después tenemos los otros tipos de pasivos contingentes, que pueden ser aquellos que no cumplen con las condiciones que decíamos recién y que solo van a ser revelados en nota. Entonces, si uno piensa qué tipo de partidas pueden integrar las previsiones o pasivos contingentes, podemos estar pensando en este tipo de consecuencias que surgen de este tipo de situaciones. Podemos tener contingencias derivadas de litigios en los cuales la empresa es parte, demandada o demandante, por disputas contractuales, por defectos de productos, por garantía otorgada a los productos, por violación de patentes, por derechos de autor, por garantía de terceros o por incobrables, ¿no? Eso lo podemos tener. Cuando uno habla de situaciones contingentes, cómo se deben exponer o medir, dijimos que las normas me dicen que las positivas solo se pueden registrar las que provienen de impuesto a las ganancias, el impuesto diferido que lo vamos a ver a continuación. Y las negativas según la probabilidad de ocurrencia y cuán cuantificable o medible que en forma creíble se puedan expresar. Entonces, la probabilidad de ocurrencia, si es remota, lo encuentran en el párrafo 500 del RT54, dicen que no deben ni exponerse en los estados contables ni en sus notas. Si es ni probable ni alta la probabilidad de ocurrencia, se revela en notas. Y si hay una alta probabilidad de ocurrencia, se debe cuantificar, si es cuantificable, se contabiliza y se revela en notas. Y si es no cuantificable, solamente en las notas. ¿Qué vamos a incluir en las notas? La naturaleza del tipo de contingencia, si hay alguna incertidumbre o mayor relativa al importe y cuáles son los momentos que se presume que se podrían cancelar, y si hubiera movimiento de este saldo durante el ejercicio, ¿cuál fue el movimiento? Saldo inicial, movimiento del ejercicio y saldo final. ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo que podemos tener asociados a este pasivo contingente? Tiene que ver con las características propias del negocio, del ente, los riesgos inherentes, ¿no? Y que es independiente del sistema de control. Como excepción, puede haber cuestiones que tienen que ver con alguna repetición y que son inseparables del negocio. Como yo le decía, por ejemplo, una compañía de seguros siempre tiene el riesgo de que haya siniestro y le va a generar obligaciones. Eso es así. La compañía que se dedica a vender electrodomésticos, siempre hay una garantía por defectos de fabricación que lo tiene que afrontar. Esto es propio de la actividad, es propio del riesgo inherente. El enfoque de auditoría para este tipo de riesgo inherente, si es significativo, va a ser un enfoque de tipo sustantivo y aplicar muchas o pocas, depende del alcance, pruebas de conformación de saldo. ¿Cuáles son los procedimientos de auditoría que vamos a aplicar? Vamos a tener un programa de trabajo de revisión de contingencias
donde lo que podemos hacer ahí, por ejemplo, es revisar las actas de reuniones del directorio para identificar qué contingencias les ha llamado la atención, considerar si ha habido una carta de representación de la gerencia o una carta del asesor legal que da respuesta a eso, revisar la correspondencia con compañías de seguro, por ejemplo. Si uno tiene que pensar cuáles son los procedimientos que va a aplicar, en general, ¿qué se hace? Se determina con razonabilidad cuáles serían los montos por contingencia. Si tengo esa situación, tengo que ver que estén contabilizadas en el periodo adecuado y si fueron adecuadamente expuestos en el balance de la forma que sea. Nota y asiento, nota y asiento, solo nota o nada. Después podemos tener el examen de documentos importantes. Si yo tengo, por ejemplo, ya previsiones constituidas, otra vez voy a la fuente. ¿Dónde está el acta de directorio y de asamblea que dice que se va a constituir esa previsión? Si tiene que ver con previsiones por incobrabilidad, bueno, ¿en qué se basa? En la existencia de las incobrabilidades reales de los últimos años, ¿cuáles fueron? En el promedio de los últimos 5 años, ¿cuáles fueron? ¿Sí? Tengo que comprobar esos datos importantes. Con respecto a cómo se comprueba información relacionada, voy a examinar directamente la documentación respaldatoria de los gastos. Por ejemplo, la carta del asesor legal, los gastos legales de pago de costas, de juicios y demás, que están registrados o debieran registrarse. En el caso de la previsión por uso defectuoso por defecto en la fabricación de los productos, cuáles son los cargos que deben registrarse, cuánto se gastan las reparaciones y demás. También se puede revisar los hechos posteriores al cierre para ver qué pasa con esto. Y con relación a la información que uno le puede pedir a los abogados puntualmente, acá yo lo que tengo que ver, que como auditores nos corresponde a nosotros, no a la empresa, que se refiera a todos los juicios donde el auditor es parte, cualquiera de las partes que lleve adelante, si hay un monto, si está actualizado, si puede sufrir variaciones, cuáles son los asuntos importantes en donde interviene la empresa y a lo mejor no está adecuadamente revelado en las notas, ¿no? Y una información que como auditor tenemos que tener acceso fácilmente es quiénes son los asesores legales que tiene la empresa. Porque por ahí podría pasar que nos digan que no tienen ninguno y resulta que después aparecemos que tiene un litigio. Entonces, algún asesor legal tiene. Entonces, ¿cuáles son las incidencias que tienen las contingencias sobre el informe del auditor? Y acá lo que buscamos es ver de alguna manera cuáles serían las reglas de cómo impactan las situaciones contingentes en el informe del auditor. Siempre hablamos de contingencias de tipo significativas o muy significativas. Y las normas dicen que si fueron debidamente registradas y aplicadas, no hay ningún apartamiento de las normas contables vigentes, con lo cual no tiene ningún efecto en el informe. Si no fueron aplicadas debidamente, ¿yo qué tengo? Una salvedad o una opinión adversa porque se aparta de las normas. Y si yo las desviaciones las puedo cuantificar, tengo una limitación en el alcance del trabajo. ¿Bien? Ahora, si yo no las puedo cuantificar, si no las puedo cuantificar, tengo una limitación en el alcance, porque no pude obtener elementos de juicio que me digan si están razonablemente expuestas. Ahora, si se pueden identificar, puedo tener una salvedad determinada u opinión adversa, depende de la significatividad del saldo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si está adecuadamente registrado en los estados contables, una situación contingente significativa o muy significativa no afecta al informe. Si no está adecuadamente cuantificado, pero se puede cuantificar, es un ajuste que le propongo y no lo quiere hacer. Tengo una salvedad determinada. Ahora, si no se puede cuantificar, tengo una limitación al alcance de trabajo, que puede ser que sea por la poca significatividad una salvedad por insuficiencia, pero no me contamina el juego de estados contables completo, o que yo me tenga que abstener de opinar porque no puedo opinar. ¿Sí? Bien. Profesora, sí. ¿eso está sacado de la RT54 también o de dónde? Digo, porque Sí, se ve uno. Listo. sí, es un Leerlo cuadro de después. exposición, sí, no te preocupes, es un cuadro de exposición. Lo importante es que les tiene que quedar, la idea es,
¿sí? Antes, cuando la normativa no había cambiado, una contingencia adecuadamente revelada en los estados contables, de todas maneras modificaba el informe. Ahora con la nueva norma, no. Si está adecuadamente revelado, lo que va es un párrafo de énfasis, pero no me califica el informe. El tema de la situación de lo de abajo, de B1 y B2, es, yo tengo una situación contingente, la puedo cuantificar y la empresa no lo quiere registrar, yo tengo una salvedad por error. ¿Sí? Entonces tengo una opinión modificada por salvedad o adversa si el error es muy grande. Sí. Ahora, no lo aplicó, pero no se puede cuantificar, yo tengo una limitación al alcance de trabajo, ¿sí? Que es una salvedad por insuficiencia en las evidencias obtenidas, porque no pude verificar si el juicio lo puedo cuantificar de esa manera, porque no tuve acceso al asesor legal, porque el asesor legal no me contestó, pero supónganse que no es tan significativo, entonces yo puedo hacer una salvedad. O el juicio que tiene la empresa pone en riesgo la posibilidad de seguir funcionando de tal magnitud que el asesor no me contesta, yo no puedo opinar. Ahí me tengo que abstener de opinar. ¿Se entienden las diferencias? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Lo que yo no entiendo es cuando no se aplican correctamente. ¿Ahí se genera como una salvedad también en el informe? Claro, porque es un error. Si no se aplica, es un error que yo le detecto, le digo a la empresa, tiene que registrar esta contingencia porque se dan las condiciones y la empresa no lo quiere hacer. Vieron que nosotros no hacemos ajuste. El auditor le dice, está mal evaluada la contingencia, tenés que hacer este asiento de ajuste. Y la empresa decide hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Si lo hace, no hay ningún problema. Si no lo hace, hay que ver cuán significativo es ese ajuste para el total del patrimonio. Eso lo hace el auditor del análisis. Dice, ¿es muy significativo? Y bueno, entonces yo te doy una opinión adversa. No muestran razonablemente. Porque no me estás registrando que tenés un juicio a punto de perder que abarca el 75% del patrimonio de la empresa. Por ejemplo. ¿Sí? Eso es, tengo una salvedad determinada, que depende que sea significativo o no, es como me califica el informe. Ahora, ¿por qué digo adverso? Porque si se pone en riesgo el 75% del patrimonio por un juicio y no lo quiere registrar, yo te digo que lo que vos me mostrás como patrimonio no muestra razonablemente la situación en ese momento. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Sí, profe. ¿Listo? Bien. Bueno, después yo les había mencionado que las normas internacionales se deben estudiar. La verdad es que en el break que hicimos tuve que sacar material porque tengo que exponer el tema de impuesto a las ganancias también, así que lo acoté a la NIA. Pero entonces les voy a hacer una breve introducción de la NIA, pero ustedes recuerden que la tienen que estudiar. La NIA que habla sobre estimaciones contables es la NIA 540. En esta van a ver que trata la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a verificar las estimaciones contables del valor razonable, dice, y las revelaciones vinculadas en un balance que tiene que haber. Ahí también les va a decir que limita o indica cómo debe aplicarse la NIA 315 y la 330. Entonces, la NIA 315 es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. La NIA 330 habla de cuáles son los riesgos, las respuestas que le da el auditor a esos riesgos definidos o valorados. Tienen la NIA 450, que es la de evaluación de incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, y la NIA 500, que es la que habla de evidencia. La NIA 500 seguro ya la vieron en Auditoría 1. Entonces ustedes recuerden que esto ustedes lo tienen que profundizar, ¿sí? Yo por ahora les hago esa mención. ¿Cuáles serían los objetivos que tiene el auditor analizando las contingencias? Tiene que obtener suficiente evidencia apropiada si la auditoría pudo, sobre valores razonables de las estimaciones contables, incluyendo todos los datos que tiene, decir si están adecuadamente reconocidos y revelados. Y que si esas revelaciones vinculadas a los estados contables están dentro del marco de información contable aplicable que dice la empresa que aplicó y que debe aplicar. ¿Sí?
van a encontrar en la NIA que hace una definición de estimación contable que dice que es un importe cuya medición de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable está sujeta a la incertidumbre de su estimación. Un poco todo lo que hemos venido diciendo. ¿Cuáles serían los ejemplos de estimaciones que tiene que hacer la empresa? Obsolescencia en las existencias, cuando es previsión por desvalorización de mercaderías, eso lo hemos visto seguro en Auditoría 1. Cuando aplica amortizaciones también son estimaciones, el cálculo de depreciaciones de bienes muebles e inmuebles, valoración de infraestructura, valoración de instrumentos financieros, resultados de litigio o juicios pendientes, provisión para insolvencia, valoración de pasivos por contratos de seguros, para reducir inventario y cuentas a cobrar por valor realizable estimado. Esto es cuando tengo desvalorización de mercadería, desvalorización de cuentas a cobrar, incobrabilidad. Para asignar el costo de activos fijos sobre vida útil estimada, ingresos acumulados, impuestos diferidos, una pérdida por el caso de un caso legal, pérdidas sobre contrato de construcción y el desarrollo, o para cumplir, por ejemplo, reclamaciones de garantía que uno puede haber otorgado. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que ustedes seguramente les suenan conocidos porque lo hemos hablado muchas veces, tanto en la Auditoría 1 como en la Auditoría 2. Bien, entonces, para cerrar el tema, podemos pensar cuáles serían la documentación que tendríamos que incluir para avalar el análisis o la auditoría de las contingencias, las previsiones. Tendríamos que dejar en papel de trabajo las bases para las conclusiones del auditor sobre lo razonable de las estimaciones contables y lo que se ha revelado sobre ellas, que den origen a riesgos importantes, los indicadores de posibles sesgos de la dirección en el caso que los hubiera, los ejemplos de situaciones en las que pueden ser requeridas estimaciones distintas de las valoradas, de los valores razonables, que podrían ser cuando haya un deterioro de valor de crédito por operaciones comerciales, la obsolescencia de las existencias, las obligaciones por garantía, los métodos de amortización o vida útil de activos. Ustedes piensen que muchas veces para la amortización se usan los usos y costumbres, que son estimaciones. El valor recupero de los rodados, son estimaciones, ¿sí? No se sabe cuál es el valor de recupero dentro de 5 años de determinado bien. La provisión relativa al valor contable de una inversión cuando existe incertidumbre sobre su recuperabilidad, resultados de contratos a largo plazo y los costos derivados de resoluciones de juicios y sentencias en los que la empresa sea parte. Bien, acá lo hice, ya les decía, bastante más corto de lo que tenía planificado para que podamos entrar en el último tema de hoy, que es impuesto a las ganancias, impuestos diferidos. Bien, vamos a avanzar sobre esto. Acuérdenme, un poquito de agua. Bien, si nosotros vamos a lo que dice la ley de impuesto a las ganancias, dice que todas las ganancias por personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al gravamen supuestamente de emergencia que establecía esta ley. Ahí define ganancias y dice que son rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no con las condiciones pautadas en la ley, que es más largo, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 69, que son en este caso sociedades de capital, y los que deriven de las demás sociedades o de empresa o explotaciones unipersonales. Dice que para establecer la ganancia neta se restan de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtener o en su caso mantener y conservar la fuente de ingresos. Esto es nada menos que un poquito para entrar en tema de lo que es el impuesto diferido. Ustedes sabrán que hay dos formas de registrar el impuesto diferido. Uno es el método tradicional y el otro es el método de aplicar la técnica de impuesto diferido. En el método tradicional, donde lo que se hace es que es muchas veces el más utilizado por las empresas, dice que reconocen en el periodo fiscal solo la pérdida por impuesto liquidado que surge del balance fiscal, o sea, lo que surge de la declaración jurada. No se reconoce en ningún lugar del patrimonio activos o pasivos diferidos por diferencias temporales. Entonces, el impuesto a las ganancias corrientes, lo que va a ir registrado es el importe que se determina en función de las ganancias fiscales del periodo actual, según se haya presentado la declaración jurada. ¿Qué hace? Arriba hay un resultado contable que surge del estado de publicación
El tributarista, ¿qué hace? Le aumenta o lo disminuye en función de diferencias temporarias y permanentes que puede detectar, y de esa manera obtiene la base que, por la tasa o alícuota que tiene que aplicar, le da el impuesto determinado, que es el que surge de la declaración jurada, que es el que va a pagar, ¿sí? Ese es el que surge de la declaración jurada. La RT 54, perdón, hace algunos cambios al respecto, ¿no? Entonces decía, bueno, si es un ente pequeño, recuerden ustedes que la RT 54 dice, en diferencia la normativa para entes pequeños, ente mediano y otros entes. Y es la FAPSE la que determina cuáles son los entes pequeños, medianos y otros entes. Hay ciertos parámetros de información contable del balance inmediato anterior que hace que la empresa que uno esté auditando encuadre en alguna de estas tres categorías. La RT 54 dice, si es un ente pequeño, queda liberado de implementar impuestos diferidos. En esta resolución se dice que una entidad pequeña puede no reconocer impuestos diferidos ni por activo ni por pasivo en la medida que ello le implique un costo o esfuerzo desproporcional, ¿sí? O sea, el ente pequeño, si quiere, puede no aplicarlo. No pasa, no tiene que ni justificarlo, nada. No tiene que decir porque tengo un elevado costo. No dice nada, puede no aplicar. El ente mediano dice que queda liberado de aplicar el método de impuesto diferido cuando el costo o el esfuerzo requerido para aplicarlo es desproporcional respecto a los beneficios que la información obtenida por aplicar este tratamiento brinda a los usuarios de los estados contables. Entonces, el ente mediano tiene que justificar por qué no lo aplica, ¿sí? Y tiene que evaluar el incremento del esfuerzo adicional en honorar y pagar a los empleados cuando supere sustancialmente los beneficios que recibirían los usuarios de la información contable disponer del saldo de impuestos diferidos. Y las decisiones económico-financieras de los usuarios de los estados contables no resultan afectadas debido a esa información que se deja de proporcionar. Quiero decir, si en un balance está el saldo de impuesto diferido o no está el saldo de impuesto diferido, no es importante porque no se están tomando decisiones comerciales sobre ese balance. ¿A qué se refiere con esto? En que a veces sucede que en la Argentina, como habíamos visto, a todos los entes privados del país se le pide informe de auditoría. A veces sucede que hay entes que le pide aplicar normativa tan específica que son pequeños y no tienen una estructura capaz de solventar los esfuerzos económicos para aplicar toda la normativa con tanta especificación. Entonces, a esos entes dicen, no, si usted es probable que su balance solo sirva en ente pequeño o en ente mediano, que el esfuerzo sea grande, ¿no? Para calcularlo, para cumplir con un requerimiento en la cuenta bancaria, para que tener un legajo en el banco y le otorguen un préstamo, pero nadie toma decisiones sobre ese balance, puede no aplicar. Entonces, en las categorías, yo le decía, ¿a qué se refiere ente pequeño o ente mediano? Al establecer el alcance de la 54 es la federación la que dice quiénes aplican impuestos diferidos. Son aquellas entidades que no aplican norma internacional, o sea, RT 26. Pequeñas, medianas y el resto. Entonces, la FAPSE es la que dice cuál es una entidad pequeña y cuándo es mediana. Pequeña es aquella que en el ejercicio inmediato anterior no hubiera obtenido ingresos superiores a determinado monto que se va actualizando. Por eso hay que ir a la norma a fijarse cuál es. Mediana es aquella en la que el ejercicio inmediato anterior hubiera obtenido ingresos en un rango superior al del anterior, pero menor a determinado importe. A partir de ahí queda como resto de las entidades le llama, aplica la norma en su máxima expresión, quiere decir con la mayor cantidad de detalle posible. Entonces ahí tenemos un cuadro del método de impuesto a las ganancias, que es el importe que se estima pagar o recuperar por las ganancias o pérdidas fiscales de periodos futuros debido a los efectos de transacciones contabilizadas a la fecha de los estados contables. Este es el método de impuesto diferido. ¿Qué pasa? Uno tiene las normas contables que a veces difieren de las normas impositivas, aplicarlas. Entonces tenemos un resultado contable al cual le aplicamos los ajustes y llegamos al resultado impositivo. Esas diferencias o ajustes pueden ser de tipo temporal, que son las que van a impactar en el método de impuesto diferido, o de tipo permanente, que no interviene en el método de impuesto diferido, lo que hace es, me hace pagar más impuesto o dejar de pagar impuesto, pero no se recupera nunca esa diferencia.
se genera y así impacta en el resultado del ejercicio y no hay más definiciones o no hay ningún otro análisis que hacer al respecto. Después tenemos cuáles son las diferencias. Hay, como le decía, temporarias o permanentes. Las temporarias son las que existen entre la medición contable de activos y pasivos y la base fiscal de dichos activos y pasivos a fecha de los estados contables. Por ejemplo, para una cuenta de créditos puede utilizar una normativa contable y puede diferir de la de evaluación impositiva. Por ejemplo, en el caso de esas diferencias temporarias, puede ser que haya ingresos reconocidos en un ejercicio y grabados impositivamente en otro, porque impositivamente hay algo que se llama venta a plazo. Cuando reconozco el crédito, cuando la venta es exigible. Y a lo mejor la exigibilidad de la venta se genera en un periodo posterior. Entonces, ahí es donde hay una diferencia temporal. Cuando pasa ese periodo, la diferencia se neutraliza. A veces pueden suceder que tenga ingresos grabados impositivamente en un ejercicio, pero reconocidos contablemente en otro. Entonces, en general, son diferencias que se van a reversar en el tiempo. Es una diferencia que responde a un desfasaje temporal entre la normativa contable impositiva, pero a lo largo del tiempo se neutraliza. Y el cargo al resultado es el mismo. Lo que sucede es en el momento en el cual se reconoce cada uno de esos cargos. ¿Sí? Los tipos de diferencias que podemos encontrar son las temporarias, imponibles, las que dan lugar al beneficio de imponible futuro, quiere decir que en un futuro voy a tener que pagar más impuestos, por eso es un pasivo por impuesto diferido, o deducibles, las que dan lugar a la reducción de los beneficios imponibles en el futuro. Esas son las de activo, las que pagué ahora por ganancias que voy a reconocer en otro ejercicio. Por eso es un crédito. Ejemplo, bueno, acá tenía ejemplos, perdón. Ingresos reconocidos contablemente y grabados en otro, ingresos grabados impositivamente en uno y reconocidos en otro. Bien. Después tenemos las diferencias permanentes, que no generan contabilización ni de activo por impuesto diferido ni de pasivo. No se van a reversar nunca en el tiempo, nunca se van a neutralizar. Esto depende de lo que dice la ley de impuesto a la ganancia y su vigencia al momento que uno está liquidando. A veces sucede que no admite deducción de determinados cargos que están en el estado de resultados. Por ejemplo, en el estado de resultados hay un cargo por honorario de los directores que en general está relacionado con el resultado, con un porcentaje del resultado impositivo. Puede haber cargo por donaciones que en realidad la ley de impuesto a la ganancia me admite hasta un porcentaje de la donación efectuada. Puede haber gasto de representación que a lo mejor para que sean computables, que no son computables por parte de impuesto a las ganancias. A veces hay ingresos que no están alcanzados por el impuesto. Por ejemplo, pueden ser que los intereses por plazo fijo no estén alcanzados por la ley de impuesto a las ganancias. Entonces sea una ganancia contable no gravada por el impuesto. Bueno, más o menos estas son las partidas que uno puede encontrar como diferencias entre la normativa contable e impositiva. Lo que sí es claro es que nunca se van a compensar, siempre se va a mantener la diferencia, por eso afectan al resultado y no se traslada al periodo siguiente. Reconocimiento, medición y presentación del impuesto diferido. Entonces, ahí se explican ustedes que el impuesto a las ganancias corrientes, le llama la norma, es el importe determinado en función de las ganancias fiscales del periodo actual según surge de la declaración jurada. El corriente es el impuesto a pagar que surge de la declaración jurada o el impuesto a favor o el quebranto, ¿no? Ahora, esto puede tener que ver con el reconocimiento de pasivos por impuesto diferido. Una entidad pequeña puede reconocer exclusivamente el gasto y el pasivo por impuesto diferido sin reconocer activos ni pasivos por impuesto diferido. Es lo que le decía, la pequeña puede no aplicar nada. Entonces, el tributarista le da la declaración jurada, lo que dice que tiene que pagar, hace un asiento que es impuesto a la ganancia a pagar por ese valor. La entidad mediana, si le implica mucho esfuerzo aplicar impuesto diferido, hace eso que acabo de mencionar. Y si no, aplica la técnica del impuesto diferido. ¿Qué información tiene que haber en el balance con respecto al impuesto diferido?
hay que tener presente que pueden compensarse activos y pasivos por impuesto a las ganancias corrientes en la medida que lo sea legalmente. Por ejemplo, yo tengo un impuesto a las ganancias a pagar, pero tengo anticipos de impuestos, tengo retención de ganancias o pagos a cuenta, puedo compensar y representar como pasivo el neto. Y cuando yo, luego de todo eso, tengo un saldo de impuestos diferidos, activo o pasivo, ¿dónde lo incluyo? Dentro de deudas fiscales, de los créditos o pasivos en moneda. En el estado de resultados, yo voy a poner dentro de las operaciones del estado de resultado normal, si vienen por operaciones comerciales normales, y si tuviera, por ejemplo, una situación extraordinaria, tendría que separar el impuesto a las ganancias vinculado a esa situación extraordinaria. En el estado de evolución de patrimonio neto va a influir dentro del resultado del ejercicio, o habría que ver, por ejemplo, si tengo resultados diferidos, qué pasa en el impacto con esa cuenta. Después tenemos que el pasivo por impuesto diferido, que no es pequeña, una entidad que no es pequeña, aplica cómo calculo el impuesto a las ganancias de cargo a resultado, ¿no? Que va en el estado de resultado. Una entidad que no es pequeña, acuérdense, mediana o el resto de las entidades, aplica el método de impuesto diferido y reconoce como ganancia corriente el submonto que salga de la declaración jurada, pero a eso le va a agregar la incidencia del saldo neto de impuesto diferido, que puede aumentarlo o disminuirlo, ¿sí? Por aplicación de impuesto diferido, un pasivo que es generado por diferencias temporarias imponibles tiene que ser registrado si es probable que la recuperación o la cancelación de la medición contable de ese activo pasivo se vaya a producir en un periodo futuro y le genere posibilidad de recupero. ¿Qué quiere decir? Para reconocer un pasivo, una deuda, es porque la empresa está pensando que en el periodo posterior va a generar ganancias susceptibles de compensar ese pasivo a pagar. Para que pueda reconocerse un activo por impuesto diferido, tiene que ser probable la recuperación o la cancelación de la medición contable del activo y que eso vaya a producir pagos fiscales menores. Esto quiere decir, yo reconozco un activo y como impuesto diferido quiere decir que adelanté un pago hoy que lo voy a computar en un momento posterior. Entonces yo estoy diciendo que en ese momento posterior la empresa es capaz de generar ganancias. Por eso lo puedo reconocer. Un activo por impuesto diferido, cuando se genera por quebrantos impositivos o créditos fiscales no utilizados, para que pueda ser reconocido, tiene que haber ganancia imponible futura. ¿Por qué se menciona todo esto? Porque tienen que provocarse por situaciones normales del ente. Por ejemplo, supónganse ustedes que tienen ventas a plazo. Bueno, la venta a plazo es una condición de venta. Se supone que el año que viene yo voy a cobrar esa venta que realicé y puedo aplicar otra vez esa técnica. Listo, lo voy a reconocer. Si yo tengo, supónganse, un pasivo generado porque la norma impositiva a veces pasa que las inversiones las reconoce el crédito, supónganse, de plazo fijo, dice, no reconozco el interés hasta que no lo cobro. Entonces, el crédito contable va a ser mayor que el crédito impositivo, por plazo fijo, por inversiones. Yo pago sobre el impositivo, me genera una deuda. Pero se supone que el año que viene voy a cobrar esos intereses, van a estar en el estado de resultados y yo voy a pagar ganancias sobre esos intereses. Entonces, hay una idea de que el año siguiente o los siguientes se van a generar ganancias futuras capaces de compensar estos saldos de impuestos diferidos. Bueno, les decía esto de los quebrantos. Una consulta. Sí. ¿Qué pasa si uno espera ganancias futuras y al año siguiente vuelve a haber una pérdida en la empresa? ¿Se da se da de baja ese quebranto? Sí, Luis, mirá, la situación es así. El campo, por ejemplo, tiene que ver según la actividad de la empresa. El campo es muy normal que tenga periodos que tengan ganancia y muchos años de pérdida, y después muchos años de ganancia, porque es hacia la actividad de la empresa. Entonces ahí yo podría justificar dejar el quebranto. ¿Por qué? Porque es algo habitual en la actividad a la cual se dedica el ente, que haya varios años donde la actividad del campo sea redituable y haya otros varios años que no sea redituable, por ejemplo. Ahora, si vos me decís una empresa que estaba en Bahía Blanca, ¿sí?, con la situación que tiene en la actualidad Bahía Blanca, seguramente muchas empresas que pensaron que iban a recuperar saldo
saldos por impuesto diferido cambiaron las condiciones en forma extraordinaria y ya deja de ser una situación posible que recuperen, porque es muy posible que la empresa no sé si va a seguir en marcha y menos que dé resultado positivo en un momento, por ejemplo, en la actualidad con lo que está pasando en Bahía Blanca. ¿Qué quiero decir, Luis? Que hay que analizar cuál es el hecho generador de que nuevamente haya un quebranto. Si vos venís con pérdidas acumuladas el primer año, el segundo año, el tercer año, es medio como que la empresa se está viniendo a pique. Entonces tenés que ver qué pasa con el conocimiento de empresa en marcha, por qué siguen dando negativo. Porque vos podés tener esa situación, pero por ahí sabés, por la lectura de acta de directorio y de asambleas, que van a pedir préstamos y van a tratar de investigar y hacer una nueva incorporación en el mercado con nuevas empresas o nuevas líneas de crédito o nuevas sucursales, lo que fuera, para tratar de remontar la situación. Entonces ahí lo que tenés que ver, para responder a tu pregunta, es cuál es la intención de la empresa. ¿Cómo va con el tema de empresa en marcha? Si los indicativos es que la empresa en marcha está en riesgo, no tiene sentido que vos tengas un impuesto diferido registrado como activo, porque no va a generar una ganancia futura susceptible de compensación. ¿Se entiende, Luis? No sé si fui clara en la Sí, respuesta. claro, es lógico, me parece, sí. Sí, está bien. Bueno. ¿Por dónde? Acá. Quebranto lo dije. ¿Cómo se deben exponer este tipo de activos o pasivos por impuesto diferido? Esto lo tiene toda la normativa, yo solamente se los presento. En el estado de situación patrimonial, la posibilidad de compensar pasivos y activos por impuesto diferido solo se encuentra si hay derecho exigible legalmente a compensar sus importes. Por ejemplo, yo puedo, activos y pasivos por impuesto diferido vinculados con impuesto a las ganancias, yo los puedo compensar, pero no me podría compensar un saldo de impuesto diferido de ganancias con el IVA, ¿sí? Eso no lo podemos hacer. Siempre se expresa neto, no es que voy a poner un saldo de activo por impuesto diferido y un saldo de pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Va a ser el neto de los dos, va a estar dentro del rubro no corriente. ¿Por qué? Porque siempre se define, primero tiene que ocurrir el año siguiente completo, y como impuesto a las ganancias se calcula con 4 o 5 meses después de cierre de ejercicio, siempre supera los 11 meses de la fecha de cierre. Por eso es no corriente. Dentro de las deudas fiscales o dentro de los créditos, como dijimos, depende de quede activo o pasivo, y siempre separado de cualquier otro crédito o cualquier otra deuda. Se va a llamar activo por impuesto diferido o pasivo por impuestos diferidos. Después tenemos en el estado de resultado, como les decía, irá dentro de la partida de resultado ordinario si proviene de ganancias ordinarias, y si hay una partida extraordinaria tiene que estar separada. O algunas operaciones, supónganse que el resultado por actividad de discontinuación, algo extraordinario, también se separa la incidencia de impuesto a las ganancias en ese sentido. Después, en las notas hay que revelar cómo se compone el impuesto a las ganancias, cómo llegamos del resultado impositivo al resultado contable, ¿sí? Y cuál ha sido la variación del saldo al cierre. Esto es en líneas generales lo que hay que exponer. ¿Cómo se trabaja? Esto ustedes lo van a ver en la parte yo se los cuento así, pero si parece complejo, cuando lo apliquen, ustedes en la parte práctica lo van a entender con mayor facilidad. Voy a tener la planilla de trabajo, ¿sí? Que es un papel de trabajo que prepara el ente, que nosotros utilizamos, donde vamos a revisar los cálculos, le pedimos al ente que nos dé la información contable y le pedimos al asesor tributario que nos dé sus papeles de trabajo. Y ahí empezamos a revisar los cálculos, examinamos la fuente de determinación de cada una de esas bases de activos y pasivos diferidos, comparamos la medición contable de activos y pasivos como parte del proceso de auditoría. Acá se trata de ver el activo, cuentas a cobrar, contable me dio 100, impositivo el asesor tributario puso 80. Bueno, veo si tiene razón y cómo incide. Comprobar que la tasa impositiva aplicada sea la correcta, nos pidió que se espera que las diferencias temporarias afecten impuestos a pagar, la tasa esperable al momento de la liquidación. Reviso cálculo de diferencias temporarias porque puede haber omisiones. Las diferencias temporarias deducibles, evalúo si pueden aplicarse directamente en el futuro, las de poder recuperar. Si hay quebrantos, historial de quebrantos porque tienen un plazo de utilización, en general es de 5 años. Después pueden tener otra planilla
que es la que van a usar en la parte práctica, es donde se determinan activos y pasivos por impuesto diferido, y ahí lo que hacemos es cotejar el saldo inicial del activo pasivo por impuesto diferido con el anterior, del ejercicio anterior, reviso la evolución de las diferencias temporarias examinando las distintas mediciones y que sea compatible con la normativa vigente, reviso la determinación de los movimientos activos y pasivos impositivos diferidos resultantes, comprobando la tasa aplicable, a la fecha a las cuales van a ser compensados en las declaraciones juradas. Si hay quebranto, evalúo la existencia de la expectativa de que puedan ser recuperables en el futuro. De no ser así, se va a proponer contabilizar una pérdida por desvalorización o considerarlo directamente una pérdida. Y examino los saldos netos de impuestos diferidos que sean clasificados como no corriente en el estado de situación patrimonial. En la nota complementaria a los estados contables, lo que se va a buscar informar, como les decía yo, es la conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el que resulta que surge de la aplicación de la tasa al resultado contable, se llama el resultado por la tasa efectiva, cambios en las tasas de impuestos si lo hubiera, hay que reconocer un resultado por cambio de tasa, diferencias temporarias o quebrantos que no han generado activo por impuesto diferido porque ya consideramos que pueden haber estado obsoletos o no se van a recuperar, conciliación entre el impuesto cargado al ejercicio y el que surge de la declaración jurada y cualquier otro requerimiento que el marco contable vigente me pueda requerir. ¿Sí? Bueno, lo que yo pretendía era que tuvieran una idea de lo que era el impuesto diferido. Ustedes en la práctica van a poder poner todo esto en práctica. Es más fácil viéndolo sobre un ejercicio que por ahí explicar la teoría. ¿Sí? La idea era que ustedes pudieran tener una idea antes de tener el ejercicio de impuesto diferido. Todavía no lo tuvieron en la práctica, ¿no? ¿Alguien que me conteste? No, vieron pasivo seguramente. Solo pasivo. Sí, solo pasivos. Bueno, mire cómo continuamos ahora. En el momento que yo les indique, todavía no, van a ingresar a la página de la universidad, van a ingresar al área de auditoría 2 y van a completar la encuesta que es la de asistencia. Todavía no, porque yo no la habilité, lo que estoy haciendo es haciendo habilitarla, un segundo. Espérenme. Todavía no, Bueno. Son 2 preguntas que tienen que contestar. A partir de este momento tenemos 2 o 3 minutitos para corresponderlas. ¿Me dicen por favor si pueden ingresar y verla? Yo no pude, yo no estoy todavía en lo que Bueno, los es. que no están tienen que mandarme por chat nombre, apellido y documento y solicitarle a algún compañero Y profe, ya que está. puede entrar al campus que me mande por mail la misma información, nombre, documento, legajo y una dirección de correo electrónico. Pedirle a algún compañero que a través del campus virtual me mande esa información. ¿Sí? Ahora, Perdón, profe, ¿en qué sí, parte está? programa o algo Ah, parecido. Fíjense, en la página programa tienen que encontrar San Miguel, Auditoría 2, Teoría. Y díganme si alguno puede ingresar. sí, sí, ahí aparece. Perfecto, entonces lo pueden completar. Son 2 preguntas, responden y me desconecto un segundo el video y el audio, en 2 minutos continúo.
Bueno, muy bien. ¿Alguna de ustedes todavía se encuentra respondiendo o la puedo cerrar? ¿La puedo cerrar? ¿Así seguimos? Bueno, si no hay respuesta, la cierro. Sí, sí. Yo pude, se me tildó justo. Pero ya está Profe, a todo mí cerrado. también se me tildó. Bueno, 1 o 2 minutitos más y la cerramos. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a cerrarlo. Así terminamos. Bueno. Bueno, de esta manera vamos a terminar esta clase de hoy. La idea es que las clases sean de este estilo. Ustedes tienen la posibilidad de consultarme mientras estoy haciendo la clase, la exposición, la presentación, o si no, me pueden encontrar a través del campus virtual. Nos manejamos comunicándonos por la vía del campus, que funciona muy bien. Lo que siempre les pido es que tengan las casillas, revisen que no estén llenas, así si mando un mail o material o lo que fuere, ustedes lo pueden recibir. ¿Sí? Bueno, si nadie tiene ninguna consulta o algo que quiera decir, les agradezco la conexión, que descansen el fin de semana, nos estamos encontrando en el mismo horario la clase que viene, que sería el próximo viernes. Gracias por la conexión, nos estamos viendo, Dale, que profe. descansen. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Manda para que me Chao. agregue, profesora. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.